Siempre que se menciona la revolución socialista, las primeras imágenes que vienen a la mente pueden ser las de las masas de trabajadores rusos asaltando el Palacio de Invierno, o quizás, las fotografías antiguas del Che Guevara y sus pequeñas bandas de guerrilleros. En Irlanda, cada vez que los republicanos socialistas pensamos en la revolución, a menudo recordamos las representaciones heroicas del GPO en llamas durante el levantamiento de 1916 o de las picas de los irlandeses unidos durante la rebelión de 1998. Todas estas imágenes son ciertamente puntos de referencia útiles para que nuestra mente comience a esbozar una comprensión de lo que es una revolución y lo que implica. Sin embargo, a menudo nos encontramos pensando en las revoluciones como eventos históricos del pasado, en lugar de procesos vivos y continuos que suceden ahora mismo en este mismo momento. Con suerte, este video servirá como una instantánea de uno de los ejemplos más avanzados de una revolución en curso dirigida por comunistas en el mundo de hoy, la Revolución Nacional Democrática en Filipinas. Esta revolución, que involucra a cientos de miles de revolucionarios y progresistas dedicados, dentro de una base de apoyo de millones, está luchando para cambiar la sociedad filipina de una manera verdaderamente radical al romper las cadenas del imperialismo, el semifeudalismo y el capitalismo burocrático, allanando el camino para futura sociedad socialista. Hoy vamos a echar un vistazo a la historia de esta revolución, su teoría y su práctica. En 1968, una tormenta azotó Filipinas, una nación materialmente rica del sudeste asiático de 7.641 islas. El Partido Comunista del país, el Partido Comunista de Filipinas, que ya había sido fundado en 1930 por Crisanto Evangelista, fue efectivamente refundado 35 años después como una organización revolucionaria de principios. Filipinas tuvo una larga historia de revolución tanto bajo el colonialismo español como estadounidense en su pasado, iniciada por el movimiento de Andrés Bonifacio, quien es honrado por la Revolución Nacional Democrática como el padre fundador del antiimperialismo filipino moderno. La tradición revolucionaria de Bonifacio fue revitalizada por la nueva dirección del Partido Comunista de Filipinas. Este evento fue conocido como el primer gran movimiento de rectificación. La rectificación, encabezada por figuras como José María Sison, uno de los fundadores de la organización juvenil Kabataan Makabayan, rompió con la antigua dirección del partido de Jesús Lava, que optó por abandonar la lucha que antes libraba Ukwalaap, la guerrilla comunista, fuerza que había luchado contra la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, disolviendo efectivamente el partido. Muchos veteranos de Ukwalaap jugarían un papel clave en el inicio de la Revolución Democrática Nacional que pronto seguiría. La rectificación estuvo fuertemente influenciada por la división chino-soviética entre la URSS revisionista dirigida por Khrushchev y la Revolucionaria República Popular de China dirigida por el presidente Mao. Los revolucionarios tomaron las teorías de Mao Zedong, en ese momento llamado pensamiento Mao Zedong, y las aplicaron a las condiciones de Filipinas. En su libro, escrito poco después de la rectificación, Sison comentó sobre la importancia de la experiencia china para la fundación del movimiento filipino, escribiendo que la teoría universal del marxismo-leninismo pensamiento de Mao Zedong y la gran revolución cultural proletaria, han tenido ya un impacto incalculable en la práctica concreta de la revolución filipina. La nueva línea del pensamiento de Mao Zedong del Partido Comunista de Filipinas contrastaba ciertamente con la línea prosoviética de la dirección, que continuaba apoyando a la Unión Soviética, mientras sus empresas social imperialistas se sumaban al saqueo de los recursos naturales de Filipinas. Continuando con la tradición de oposición al imperialismo y al revisionismo moderno, el Partido Comunista de Filipinas hoy se opone principalmente a la dominación imperialista estadounidense de Filipinas, pero también a la explotación social imperialista china, que ha tomado el lugar de los soviéticos. En ese momento, Filipinas estaba gobernada por el brutal dictador y cleptócrata Ferdinand Marcos, el padre del actual presidente, Bongbong Marcos. El régimen de Marcos estuvo marcado por años de ley marcial, presencia de bases militares estadounidenses, más de 1996 desapariciones forzadas, desnutrición masiva y anteriormente, según el libro Guinness de los Récords, Marcos cometió el mayor robo a un gobierno, embolsado desenfrenado de enormes sumas de dinero. Por supuesto, este récord fue eliminado misteriosamente del sitio web del libro Guinness de los Récords después de la elección de su hijo este año.
como se expresó en uno de los documentos más importantes de la rectificación, rectificar nuestros errores y reconstruir nuestro partido. Sison identificó la teoría militar de Mao de guerra popular prolongada como necesaria para resistir el gobierno de Marco, y después de que la dirección del partido estableció el Partido Comunista de Filipinas, no perdieron tiempo en iniciarlo. El 29 de marzo de 1969, miembros del Partido Comunista de Filipinas, Kabataan Makabayan y Ukwalab, formaron el nuevo Ejército Popular para comenzar la Revolución Democrática Popular propuesta por la línea política nueva, renovada y revolucionaria del Partido Comunista de Filipinas. Comenzando en el campo con solo 60 combatientes, el nuevo Ejército Popular vería rápidamente un crecimiento exponencial. Sison informó que, en 1972, solo 3 años después, el nuevo Ejército Popular había aumentado de tamaño a 800 Red Fighters dedicados. Estas filas seguirían aumentando, a pesar de la represión implementada por Marcos con la ayuda del Ejército de los Estados Unidos, que luchaba para acabar con una serie de otras luchas revolucionarias en el sudeste asiático en ese momento, como la resistencia vietnamita, que en el momento de la fundación del nuevo Ejército Popular estaba en su apogeo. El mismo Sison sería víctima de esta represión cuando fue arrestado y torturado durante casi 9 años en 1977. Este destino sería compartido por muchos de los líderes revolucionarios, como uno de los fundadores del nuevo Ejército Popular, el camarada Dante, quien desapareció de la política revolucionaria después de su liberación. Sin embargo, a pesar de la constante pérdida de figuras destacadas del Partido Comunista de Filipinas y Nuevo Ejército Popular, la revolución continuaría marchando firmemente hacia adelante y manteniendo una línea política revolucionaria firme. En 1973, se fundó el Frente de Masas de la Revolución Nacional Democrática, el Frente Nacional Democrático de Filipinas, del cual son organizaciones miembros el Nuevo Ejército del Pueblo, Kabataan Makabayan, y el Partido Comunista de Filipinas, junto con el Me Gusta de Makikibaba, el ala de mujeres de la revolución. El Frente Democrático Nacional de Filipinas tiene un amplio alcance por diseño, buscando unir la revolución filipina con lo que llama la Alianza Progresista. El Partido Comunista de Filipinas, el Nuevo Ejército Popular y el Frente Nacional Democrático forman las 3 piedras angulares clave de lo que el presidente Mao llamó las 3 armas mágicas de la revolución: el Partido Comunista, el Ejército Popular y Frente Unido. Los eventos clave en el inicio de la Revolución Democrática Nacional se alinearon con la tormenta del primer trimestre de 1970, que fue una época de disturbios urbanos extremos y un gran crecimiento en Filipinas para la política radical en la juventud. En respuesta a la tormenta del primer cuarto y el comienzo de la revolución, Ferdinand Marcos declararía la ley marcial, que usaría para asumir el poder total durante años. Marcos sería más tarde derrocado y aunque fue reemplazado por el gobierno de Cory Aquino respaldado por Estados Unidos, que, a pesar de liberar a los presos políticos del Partido Comunista de Filipinas como Sison, rápidamente reanudó las políticas represivas del Estado comprador filipino. Eventos como la masacre de Mendiola de 1987 fueron fundamentales en la decisión del Partido Comunista de Filipinas de continuar su revolución contra todos los sucesivos regímenes compradores posteriores a Marcos, independientemente de si llevaban o no una máscara más progresista, liberal y amistosa. La revolución democrática que terminó con el régimen despótico de Marcos, fue sin duda un movimiento de masas exitoso, pero sin la transformación revolucionaria de la propiedad de los medios de producción, distribución e intercambio, sin una transformación de las relaciones de producción de la sociedad filipina, sin el verdadero cambio del carácter de clase del Estado, seguía siendo imposible. Desde entonces, el Partido Comunista de Filipinas también pasó por una segunda gran rectificación, a partir de 1991, esta vez contra lo que consideraba desviacionistas de izquierda. En lugar de oportunistas de derecha, o como se les conocía, los rechazadores. La revolución de la democracia nacional sienta las bases para el desarrollo hacia el socialismo, eliminando el semifeudalismo y el capitalismo burocrático, y avanzando a través de sucesivas revoluciones culturales proletarias. Hoy, el programa de la democracia nacional está delineado por un programa de 12 puntos. El Frente de Filipinas dice lo siguiente: 1.
Unir al pueblo para el derrocamiento del sistema semicolonial y semifeudal a través de una guerra popular y por la culminación de la Revolución Democrática Nacional. 2. Establecer una república democrática popular y un gobierno de coalición democrático. 3. Construir el ejército popular y un sistema de defensa popular. 4. Defender y promover los derechos democráticos de las personas. 5. Poner fin a todas las relaciones desiguales con los Estados Unidos y otras entidades extranjeras. 6. Implementar una verdadera reforma agraria, promover la cooperación agrícola, aumentar la producción rural y el empleo a través de la modernización de la agricultura y la industrialización rural y asegurar la sostenibilidad agrícola. 7. Romper el dominio de los Estados Unidos, gran comprador terrateniente, sobre la economía, llevar a cabo la industrialización nacional y construir una economía independiente y autosuficiente. 8. Adoptar una política social integral y progresista. 9. Promover una cultura popular nacional y progresista. 10. Defender los derechos de los pueblos Bangsamoro y Cordillera y otros pueblos indígenas a la autodeterminación y la democracia. 11. Avanzar en la emancipación revolucionaria de la mujer en todos los ámbitos. 12. Adoptar una política exterior activa, independiente y pacífica. Para aquellos familiarizados con la Revolución China, debería ser evidente que la democracia nacional está, como se mencionó anteriormente, en línea con la estrategia de la nueva democracia del presidente Mao y el Partido Comunista de China. Además, la estrategia del nuevo ejército popular, la guerra popular prolongada, también, se deriva de la misma estrategia que se usó en la Revolución China de desarrollar un ejército popular en el campo para librar una guerra de guerrillas y rodear las ciudades. Esto está en línea con la concepción inicial del presidente Mao de la guerra popular prolongada, en países semifeudales, semicoloniales, como China antes de 1949 y Filipinas en la actualidad. El Partido Comunista de Filipinas declara que defiende el marxismo-leninismo-maoísmo, que afirma es la ideología universalmente aplicable que ha brindado la solución a los problemas básicos que se les presentan, y una base para la revolución y construir una sociedad socialista en el futuro. Por ejemplo, el Partido Comunista de Filipinas utiliza en su práctica el método maoísta de crítica y autocrítica, aunque Sison adaptó el modelo de unidad, crítica, unidad de Mao al modelo de unidad, crítica, repudio, unidad. Si bien el Partido Comunista de Filipinas inicialmente se refirió a su ideología como marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong, comenzó a referirse a sí mismo como marxista-leninista maoísta, en 1994, después de que el término fuera utilizado oficialmente por primera vez por el Partido Comunista de Perú en 1983. Guiada por el marxismo-leninismo-maoísmo, la revolución filipina es la mayor revolución comunista en curso en el mundo hoy en día, lo que demuestra la relevancia de esta ideología cuando es aplicada creativamente por revolucionarios que están profundamente arraigados y conectados con las masas. Ahora bien, hay dos componentes principales de la Revolución Democrática Nacional: la lucha de masas, legal, en la superficie, dirigida por las organizaciones nacionales democráticas de masas, y la lucha armada clandestina, ilegal, dirigida por organizaciones revolucionarias en la clandestinidad y el ejército popular. La lucha de masas se libra a través de diversas formas de organización, tales como sindicatos, organizaciones de estudiantes, grupos religiosos, grupos de agricultores, sindicatos de pescadores, organizaciones de mujeres, bandas musicales y otras formas de grupos artísticos y sindicatos de artistas, indígenas, grupos de derechos de los indígenas Lumás de Filipinas, asociaciones de abogados patriotas, etc., etc. Con este alcance masivo, se puede estimar con seguridad que la Revolución Nacional Democrática tiene una base de apoyo en varios millones de personas solo en Filipinas. Una forma de medir esta cifra es a través del apoyo que reciben en las elecciones. Aunque el Frente Nacional Democrático mantiene la política y la postura correctas de revolución no elección, ciertas organizaciones de masas independientes, legales nacional democráticas podrían seguir sus propias tácticas independientes. Es importante señalar que, en la lucha legal de masas,
muchas organizaciones nacionales democráticas de masas y grupos progresistas son completamente independientes, y no están afiliados al Frente Nacional Democrático ni a ninguna de sus organizaciones, y por lo tanto son libres de perseguir sus propias tácticas individuales, por su propia voluntad, incluso, en algunos casos, decidiendo participar en las elecciones. Es importante destacar esto, ya que, a partir de 2021, el Frente Democrático Nacional ha sido declarado formalmente una organización terrorista y ha sido forzado en gran parte a pasar a la clandestinidad. Aunque la participación en las elecciones burguesas puede y debe ser debatida, una cosa es que esta táctica de ciertos candidatos nacionalistas, alineados con la democracia que se presentan a las elecciones, a través de organizaciones nacionales democráticas de masas, independientes proporciona es una sana aproximación a la escala aproximada de la base de apoyo civil para el Partido Nacional. Movimiento Democrático de Masas. En las elecciones senatoriales de este año, por ejemplo, la abogada de derechos humanos del Partido Nacional Democrático Filipino, Neri Colmenares, recibió 6.108.365 votos sustanciales, poco más del 10% de los votos. Colmenares es miembro de la gran coalición supuestamente nacional democrática de organizaciones de masas, Bagong Alian Sang Makabayan, fundada durante la dictadura de Marcos, es una de las